Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Edith Florencia Bustos de la Torre, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Y este video es para explicar cómo resolví unos problemas de matemáticas. En este caso estamos hablando de límites y de sucesiones. Bueno, comenzamos con el primer problema. Aquí ya solamente tengo la respuesta que nosotros trabajamos en nuestro cuaderno. Lo hago de esta manera para que se vea un poquito mejor. En el primer problema nos dicen, un coronel manda a 5050 soldados y quiere formar con ellos un triángulo para una exhibición. En la primera fila lleva un soldado, en la segunda fila 2, en la tercera fila 3 y así sucesivamente. Y nos pregunta cuántas filas tiene que hacer o cuántas filas tendrá en total para hasta formar los 5050 soldados. Entonces, aquí lo que pudimos hacer es, nos piden una distribución de los 5050 soldados y cuántas filas hay. En nuestra respuesta aquí estamos poniendo, si la primera fila lleva 1 y la segunda lleva 2 y la tercera 3, la cuarta 4, la quinta 5 y así sucesivamente, aquí lo que tenemos que anotar es nuestro símbolo sigma. Acuérdense que nuestro símbolo sigma tiene que ser aquí. Empezamos en este caso con el límite, con el número 1, que es nuestra posición 1. Acá arriba anotamos el número de posición hasta la que llegamos. Aquí anoté una I que casi no se alcanza a ver, pero aquí lo que está ahí quiere decir, o puede ser una A, una K, una J, quiere decir el número que vamos a tener aquí en nuestra sucesión o la operación de manera sintetizada de nuestra operación. El término aquí, el término enésimo lo representamos con AN, que ya lo habíamos visto la clase pasada, bueno, en el ejercicio pasado. Y aquí como llegué al 100, utilizamos la lógica que es, si vamos digamos de uno en uno en teoría, pero en realidad si se fijan el número de soldados obedece al número de oposición. Por ejemplo, en la posición número 3 tenemos 3 soldados. Quiere decir que si tuviéramos un plano cartesiano, agarremos de referencia el marco de nuestra imagen del cuaderno. Si esto fuera un plano cartesiano, digamos que aquí tenemos al número 3. Quiere decir que el número 3 subiría hasta en el eje de las Y al 3 y así sucesivamente. Entonces, yo dije, hice un ejercicio primero con 1000, pero con 1000 me excedía un poquito, entonces dije, vamos a restarle. Entonces, fue así como llegué al 100. ¿Cuál es la fórmula? Ya la habíamos visto también en un video anterior. En este caso es A1, que es el primer término, más AN. AN quiere decir el término al que estamos llegando, al último que estamos trabajando. No quiere decir que sea el último término, porque acuérdense que esto tiende al infinito. Quiere decir al último término que estamos trabajando o que queremos conocer. Ay, perdón. Ese es el término. Entonces, esto se suma y se va a dividir entre 2. Pero antes de dividirlo, vamos a multiplicarlo por n. ¿Quién es n? Nuestro número de posición. Entonces, en este caso, que realmente nuestra operación es el número de posición, entonces por eso nomás pusimos la i. Entonces, ¿quién es A1? Es 1. AN, ¿quién es? En este caso, 100, que nos da 1 más 100, 101. Ahora, podemos multiplicarlo por 100 y después dividirlo entre 2 o hacerlo de manera separada. 100 entre 2 nos da 50, entonces multiplicaríamos ya nada más 101 por 50 y nos da 5050.
Si ustedes hacen la operación de otra manera, lo que les decía, 101 por 100 entre 2 les va a dar igual 5050. Entonces 5050 ya es el número de soldados que tenemos y solamente se formaron 100 filas. En este caso fue muy fácil, ¿por qué? Porque nuestra operación en sigma o nuestro general únicamente era nuestro número de posición, que nuestro n o i en este caso, que así se representa en álgebra cuando estamos usando el símbolo sigma. Luego nos vamos a nuestro problema 2. Aquí nos dice, una persona ganó 20 pesos el día lunes y cada día ganó el doble de lo que ganó el día anterior. ¿Cuánto ganó el sábado y cuánto del lunes a sábado? O sea, el total. Bueno, aquí utilizamos un poquito la lógica. Aquí tenemos, bueno, aquí yo puse nuestro dato. Nos dice que el primer término es el número 20, porque el lunes ganó 20. Quiere decir que nuestro término número 6 va a ser el sábado. Entonces es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sexto día. O sea, nuestra sexta posición. Esta es una sucesión geométrica. Primero, para poder llegar a nuestra fórmula que ustedes ven aquí y que yo les anoté, que es el término enésimo es igual a A2 elevado a la n-1. ¿Por qué elevado a la n-1? Ahorita lo explicamos. Para eso dije, primero lo desarrollé a pura lógica. Dije, ok, el doble de 20, 40. El doble de 40, 80. El doble de 80, 160. El doble de 160, 320. Y 320, el doble de 640. Aquí les puse, si se fijan, entre cada intervalo, entre cada posición, se está multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Cuando es una multiplicación, es cuando son las sucesiones geométricas o exponenciales. Por eso sabemos que es una sucesión geométrica, porque se multiplica por 2. Si fuera suma, sería una sucesión aritmética. Entonces, aquí lo desarrollamos. ¿Por qué se dice que a la n-1? Porque el primer término no va a estar elevado a la 1. Como este es el primer término, en teoría, debería de estar elevado a la 0. Y el 1 sería a partir de nuestra segunda posición. Entonces, A1, 20, que es A, por 2, pero elevado a la 0, quiere decir que nos da 1. Todo un número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces 20 por 1, 20. Aquí está. Luego, la posición 2, ¿a qué número se va a elevar? A la 1. 22. Primero resolvemos los exponenciales. 2 elevado a la 1 nos da 2. 20 por 2, 40. La posición 3 va a ser elevado a la 2. Porque acuérdense que le estamos restando 1. Por eso nuestra fórmula dice A2 elevado a la n-1. Acuérdense que cuando vemos un número y una letra juntos, quiere decir que se están multiplicando. Por eso multiplicamos aquí. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, cuando lleguemos a nuestra posición 6, va a estar elevado a la 5. Entonces, 2 elevado a la 5, ¿cuánto nos da? Entonces, aquí podemos hacer la multiplicación. Déjenles, abro la calculadora para que vean cómo es. Entonces, aquí está 20. Ay, no, aquí no tenemos el símbolo de que no es 2, no es 20, perdón. Bueno, tendremos que estar multiplicando el número 2 5 veces. Eso por 20 nos da 640.
Entonces, nos preguntan cuánto obtuvo de ganancia el sábado, son 640. Y si nosotros sumamos 20 más 40 más 80 más 160 más 320 más 640, nos da un total de 1260. Y si ustedes se fijan, 320 por 2 pues son 640. Nada más que hay que representarlo en sucesiones. Luego nos vamos a nuestro problema número 3. Nos dice que para construir un desarrollo turístico, un hombre compra un terreno de 2000 hectáreas y se va a pagar en 15 años, pagando el primer año 100, el segundo 300, el tercero 900. Nos preguntan cuánto cuesta el terreno. Y luego nos dicen que para comprar el terreno, esta misma persona ahorra partes de lo que ahorró el año anterior. El quinto año ahorró 16,000. ¿Cuánto ha ahorrado en 5 años? Bueno, pues para poder resolver esto, ahorita lo explicamos. Yo lo dividí en 2 partes. Primero vamos a resolver cuánto cuesta el terreno y después vamos a resolver el ahorro que está teniendo el señor. Entonces aquí voy a hacer un poquitito más grande mi cuadrito. A ver si se puede ver. Entonces, aquí le puse pago. Tenemos que datos. Que la posición 1 es igual a 100, que la posición 2 es igual a 300 y que la posición 3 es igual a 900. Mismo caso del anterior. Vamos multiplicando 100 por 3, 300. 300 por 3, 900. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces quiere decir que igual estamos hablando nuevamente de una sucesión geométrica. Este 3, esta multiplicación de por 3, por 3, por 3, y en el caso del por 2, por 2, por 2, eso se le llama razón. Quiere decir que esa es la razón o la función que se está ejecutando entre cada número que es igual a una posición. Entonces quiere decir que nuestro término es igual que el anterior, es A, aquí va a ser el 100 y nuestra razón es el 3. Igual va a ser a la n, o sea, el número de posición, menos 1. Aquí pusimos, para esto existe la fórmula que es A por R elevado a la n, que es el número de posición, menos 1. Y aquí hicimos un ejemplo de comprobando la fórmula. 100 por 3 elevado a la 0 es igual a 100. 100 por 3 elevado a la 1 es igual a 300. 100 por 3 elevado a la 2 es igual a 900. Aquí para ya no hacer toda la operación de la posición con la 4, la 5, la 6, la 7. Digo, yo en mis apuntes, en mi hoja de trabajo, que no la tengo aquí, yo sí tuve que ir desarrollando hasta el número 14. Aquí ya nomás les puse el 15. La posición 15 va a ser igual a 100 por 3 elevado a la 14. Acuérdense que la elevación siempre va a ser un número antes de la posición que estamos manejando en sucesiones geométricas. No quiere decir que todas las sucesiones sean iguales. En este caso me dio un total de 478.296.900 en la posición 15. Quiere decir que el pago número 15 fue de esta cantidad. Ahora, si agarramos y sumamos todas nuestras operaciones y nos da un total de que el terreno costó 717.445.300. Esto es lo que costó nuestro terreno. Ahora vamos a resolver la parte B, que nos dicen que el señor tenía un ahorro y que en el año 5 ya tenía ahorrado 16,000 pesos. Aquí tenemos B, la parte de nuestro ahorro. Aquí sí tenemos un poquito más de espacio. Ahí está. ¿Qué datos tenemos para este caso?
que la posición 5 es igual a 16,000. Bueno, ¿y ahora cómo vamos a resolver? Y que cada año era anterior, porque hay que saber desde el término 1, pues, qué eran las partes que iba ahorrando. Bueno, ¿cuánto es? Aquí igual nos fuimos un poquito de lógica. 16. Dijimos, bueno, 16, las partes. Si yo divido 16, ¿entre qué número es divisible 16? Pues entre 4. Pero estamos hablando de la posición 5. No dices 16 entre 5, pues no da. Pero 16 entre 4 estamos hablando de la parte 4. Sí, pero si nos dicen que cada año fue ahorrando una parte proporcional, quiere decir que en el primer año pues el número era 0. ¿Por qué? Porque no tenía nada ahorrado. O sea, apenas comenzaba a ahorrar. Entonces, tomando desde ese punto de partida, dices, ok, ahora es una sucesión, digamos, a la inversa de la geométrica. Igual, nuestro número anterior al 4, si estamos diciendo que cada vez se suman más 4, más 4, más 4, nuestra sucesión anterior al 4, ¿cuál era? Era el 0. También llegamos a esa lógica. Entonces, aquí yo lo hice así con 4, 8, 12, 16. Sabemos que estamos hablando de miles, obviamente para llegar a 16,000. Entonces, no decir, ¿cómo llegó a 40,000 si dice 16? Sí, o sea, yo aquí lo puse para manejar números pequeños, pero obviamente estamos hablando de miles de miles, ya sean pesos, dólares, lo que sea. Es que en este caso, digamos pesos, 16,000 pesos. Entonces, ¿cuál sería nuestro general? Entonces, AN es igual, abrimos corchete, a 4N, ¿cuál es la posición? Menos 4. Bueno, y dicen, bueno, ¿y de dónde sacó ese menos 4? Si estamos empezando en el 0, si yo a 0 le quito 4, porque acuérdense que vamos de 4, 4, 4, 4. Entonces, de ahí nos sacamos el menos 4. Entonces, 4 por 1, que es n, es igual a 4 menos 4, 0. 4 por la posición 2, ¿cuánto es? 8. Menos 4 nos da 4. Nuestra posición 3, 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Menos 4, 8. 4 por 4, 16. Menos 4, 12. 4 por 5, 20. 20 menos 4 es igual a 16. Posición 5 igual a 16. O sea, 16,000 pesos es lo que el señor tiene ahorrado en 5 años. Y nos preguntan, bueno, ya sabemos cuál es nuestro general. ¿Cuánto sumó en estos 5 años que empezó a ahorrar? 40,000. Eso es lo que así resolvimos nuestra parte B del ejercicio del ahorro. Luego nos vamos a nuestro problema número 4. Y aquí nos preguntan, se deja caer una pelota desde una altura inicial de 15 pies sobre la losa de un concreto. Cada vez que rebota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura anterior. Determina la altura que alcanza en el tercer rebote y en el enésimo rebote. Aquí estamos hablando de nuestra posición enésima. Aquí la estamos entendiendo como que si nos están pidiendo el tercer rebote, entonces quiere decir que nuestro término enésimo va a ser el mismo. O sea, que en el tercer rebote, ¿a qué altura llegó? Acuérdense que el término enésimo es el que estamos buscando. El término n. Y después nos dicen que después vuelve a dejar caer la pelota, pero ahora recorre en su primer segundo una distancia de 16 pies. En el segundo una de 48 y en el tercero una de 80. ¿Cuánto recorre la pelota durante el sexto segundo?
Aquí déjenme hago esto un poquito más pequeño. Ahí está. Otra vez. Para que se vea mi siguiente cuadro. Aquí en este ejercicio o en este problema tenemos que hablar de las sucesiones acotadas. ¿Qué es la sucesión acotada? Quiere decir que le estamos poniendo un límite y el límite puede ser inferior o superior. En el primer caso en donde nos dicen que estamos hablando de 15 pies y que que cada rebote es 2/3, estamos haciendo una tendencia hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro límite superior es 15 pies, que fue la primer caída, el primer rebote al que nosotros lanzamos. Y después que nada más va alcanzando 2/3 de esa altura. O sea, si ustedes lo ven así en el quebrado, estamos agarrando dos partes de, digamos, un entero dividido en 3. Ese es, digo, es algo lógico, que es lo que queremos estar explicando. Entonces, si yo divido 15 tomemos 15 que es mi entero, entre 3, quiere decir que cada intervalo es de 5. Pero yo solamente estoy agarrando 2, entonces sería 10. Pero no quiero saber cuánto es, bueno, sí me interesa, pero no me están pidiendo 2, me están pidiendo en el tercer rebote. Acuérdense que vamos para abajo. Entonces, yo aquí lo puse, A es igual a 15, que es nuestro límite máximo, y de ahí vamos hacia abajo. Entonces, aquí hay que dividir. Entonces, 1/3 de 15 pies es igual a 5. Ya sea que lo saquemos por cuántos 2/3, que sería lo que les dije, 15 entre 3 es igual a 5, o también lo podemos hacer aquí. En lugar de ir sumando, vamos restando. Esta igual es una sucesión aritmética acotada. 15, 10, 5. Y así sucesivamente. Entonces, nuestro término A3 es igual a 5 pies. Luego, la segunda parte. Nos dicen que la pelota ahora ya no son 15 pies, ahora es 16 pies. Pero aquí sí nos dan más datos y nos dicen ahora que va subiendo. Entonces 16 pies es el límite inferior. Quiere decir que no puede rebotar menos de 16 pies, porque esa fue la primer caída. Entonces aquí nos dicen que A1S, aquí se los anoté, es igual a 16, A2 es igual a 48 y A3 es igual a 80. Si se fijan, igual ahora estamos hablando nuevamente de sucesiones aritméticas acotadas, pero ahora vamos hacia arriba. Aquí estamos hablando de un acotamiento inferior, que es 16. O sea, menos de 16 no puede ser. Si se fijan, de 16 a 48 hay 32. De 48 a 80 hay otros 32. Entonces quiere decir que vamos sumando 32 más 32 más 32. Ok. Acuérdense que cuando estamos hablando de este tipo de sucesiones hay que ver cuál era el anterior. Si yo estoy diciendo que vamos de 32 en 32 y mi primer término es 16, ¿cuál era el término 0? A 16 yo le tengo que quitar 32 y me da que llegue hasta el número menos 16. Menos 16 más 32, llego yo al número 16. Entonces, quiere decir que voy a hacer mi lógica. Entonces, ok, 80. Hago mi operación. Más 32, 112. Más 32, 144. Más 32, 176. Ya llegué a mi sexta posición. Quiere decir que en el sexto rebote va a recorrer, más bien recorrió 176. Vamos a comprobar.
¿será cierto? Vamos a nuestro término. Acuérdense, 32 por n menos 16. Acuérdense que n es la posición. 32 por 3 nos da 96. Menos 16 nos da 80. 80 está en el número 3. Entonces, ahí comprobamos que efectivamente nuestra lógica, nuestra fórmula, sí está funcionando. Entonces, y así encontramos cuánto recorrió la pelota en la sexta posición. Luego llegamos al último problema y nos dicen que Juan invierte 10,000 pesos a un plazo fijo y el banco le va a dar por su dinero un porcentaje del 10% anual de acuerdo a la cantidad invertida por cada año. ¿Qué pasa? ¿Cuánto gana Juan cada año? Eso ahorita lo resolvemos. Y podemos expresar esta situación en forma de sucesión. Y mediante término general vamos a ver. Acuérdense que en un video anterior hablamos de que hay sucesiones que de repente van sumando y el siguiente término restando o multiplicando y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vayámonos a la lógica. ¿Cuánto equivale a 10,000 pesos? ¿Por qué A es 10,000 pesos? Porque A, cuando Juan metió su dinero al banco, es el 0. 10,000 pesos es la posición 0, por así decirlo, porque es el año 0. No le va a dar rendimientos hasta que hayan transcurrido 12 meses, o sea, hasta que haya transcurrido un año. Entonces nuestra posición aún no van a ser esos 10,000 pesos por punto 10 o por el 10%, o hay que sacarle el 10% como se lo quieran expresar. Entonces, A1 es igual a 1000, porque el 10% de 10,000 son 1000. A2 va a ser el 10% de 1100, que diga de 11,000, porque era 10,000 más 1000, 11,000. Entonces, ¿por qué 1100? Porque es el 10% de 11,000. Y luego así sucesivamente A3 va a ser el 10%, pero ahora de 12,100. Nos da 1200. Si esto lo expresáramos en sucesión, sí lo podemos hacer. AN es igual a 1000, 1100, 1200, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo vamos a expresar en término general? Porque estamos hablando de que cada, pues es igual, ¿no? Un exponencial punto 10, punto 10, punto 10, no. ¿Por qué? Porque le estamos sumando la parte del año anterior. Estamos hablando de que Juan termina el año y no retira su dinero. Estamos hablando de que esa cantidad que él ganó al fin de su primer año la reinvierte y ahora crece otro 10%. Es como cuando nos aplican un descuento en cascada, que nos dicen, por ejemplo, en ofertas, un vestido vale 1,000 pesos y tiene el 50% y luego más un 20% adicional. Tú dices, directo, 50 y le quito el 70, ¿no? 50 más 20. No. ¿Por qué? Porque le tengo que ir quitando a lo que le voy sacando. Entonces, primero a 1000 le voy a sacar el 50%. ¿Cuánto es? 500. Y de esos 500 pesos le voy a sacar ahora el 20%. Y si tuviera algún descuento adicional, igual sería, ¿cuánto es el 20% de 500? Estamos hablando de 200, 300. A ese, si hubiera algo adicional, tendría que sacarle ese porcentaje. O sea,
va en cascada. Por eso no estamos haciendo un término general, porque hay que ir tomando el remanente y al remanente aplicarle la constante. Si estuviéramos hablando de que si es siempre el mismo número, ay, sin problema sacamos un general. Nuestro general nada más, o nuestra razón en este caso es punto 10, multiplicar por punto 10. Pero no queremos eso, queremos irle sumando nuestra, en este caso pues nuestra ganancia anterior, por eso les ponía el ejemplo del vestido, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso aquí les pongo, no lo expresamos en forma general, ya que va sumando la inversión del año anterior y sacando el porcentaje de este dato. Por eso no sacamos un general y por eso nos estaban haciendo esa pregunta. Entonces, bueno, pues con esto concluyo mi explicación. Espero me hayan entendido, espero haberlo explicado correcto. Les recuerdo, yo no soy profesora, soy un estudiante y pues lo que yo les explico o expongo aquí es lo que yo entendí de acuerdo a lo que yo estudié. Entonces digo, puedo estar equivocada, puedo estar bien, pero esto es la forma en la que yo los resolví. Pues bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.